Hola, buenos días a todos. Me llamo Teresa, soy enfermera del Centro Asistencial de Benidorm y os voy a hablar acerca del programa de educación al autocuidado en los centros asistenciales. Este programa se marca dentro del programa Servicios Enfermeros, que tiene como objetivo, como ya hemos comentado, aumentar la calidad percibida por los pacientes, mejorarla, así como satisfacer sus necesidades con la implicación y la colaboración de los equipos de enfermería de ASPEIO. En el año 2014 nos visitaron casi 163.000 visitas de pacientes que nos vinieron a ver relacionados con un problema de salud a causa de o bien un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Estos pacientes que nos visitan suelen tener un déficit de conocimientos sobre su patología, autocuidados a realizar en el domicilio, tratamiento a tomar y complicaciones, ¿vale? Es aquí donde el papel de enfermería tiene una gran importancia, es muy útil, ¿vale? para ofrecer un asesoramiento específico. Además, sabemos que nuestra cercanía y nuestro lenguaje más llano facilita mucho la comunicación. Los enfermeros, dentro de nuestras competencias, ayudamos al individuo a llevar a cabo acciones de autocuidado, bien para mantener su salud, para recuperarse tras una enfermedad o bien para asumir las complicaciones de esta enfermedad. Dentro de todos estos escenarios, recuperarse de la enfermedad es donde el enfermero o la enfermera de ASPEIO tenemos nuestro objetivo de trabajo. ¿Pero qué es autocuidado? ¿Vale? Si cogemos la palabra, la dividimos en sus dos partes, tenemos auto, que es un prefijo griego que significa por sí mismo, y cuidado, que es la acción de cuidarse. Por lo tanto, si unimos estas dos partes, tenemos que autocuidado es la acción de cuidarse por sí mismo. Si ahondamos un poquito más y buscamos, tenemos que Dorothea Orem define autocuidado como la práctica de actividades aprendidas que los individuos realizan de manera voluntaria e intencionada para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento a favor de su propio beneficio para la conservación de su vida, salud y bienestar. Esto así, que parece muy farragoso, leído todo seguido, se traduce en algo muy sencillo, que es una conducta, una acción aprendida e intencionada para conservar o mejorar la salud. Estos tres factores, si los relacionamos con las tres características básicas del aprendizaje del ser humano, correlacionamos que conducta es una habilidad, aprendida es un conocimiento e intencionada una actitud. Por lo tanto, necesitamos habilidades, conocimientos y actitud para desarrollar el autocuidado. Si en algún momento tenemos una falta o el paciente tiene una falta de habilidad, conocimiento o actitud, nos estamos ante un déficit de autocuidados. Y esto repercute negativamente en conseguir su objetivo, que es recuperarse de la enfermedad y, por lo tanto, la incorporación a su puesto de trabajo. Tener en cuenta estas tres características es muy importante a la hora de afrontar el programa, de realizar una tarea de autocuidado, de educación al autocuidado con el paciente. Tenemos que tener en cuenta estas tres esferas para unos resultados positivos. Este programa nace con los siguientes objetivos: ayudar a superar el déficit de autocuidados del paciente que nos viene a visitar por un problema de salud relacionado con un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, aumentar la participación enfermera en los procesos sanitarios y mejorar la impresión del usuario en las primeras visitas. ¿En qué consiste educación al autocuidado? Empezamos primero por qué no es educación al autocuidado. No consiste en soltar el mismo discurso aprendido al mismo paciente, a diferentes pacientes el mismo discurso, ¿de acuerdo? Tampoco es entregar una hoja prediseñada a la salida de la consulta. Definiéndolo de una forma fácil, podríamos decir que es favorecer que los pacientes se responsabilicen de su autocuidado y se impliquen en el tratamiento. Eso es educación al autocuidado. ¿Cómo hacemos para entonces implicar al paciente y hacer la educación al autocuidado? Son diferentes fases, la una se entrelaza con la otra, es decir, no son fases separadas. Empezamos acogiendo al paciente, nos presentamos, lo llamamos por su nombre, le explicamos nuestra labor, conectamos con el paciente. En estos momentos lo que hacemos es facilitar una relación de confianza y eso nos va a ayudar a que el objetivo lo cumplamos y que al final el paciente consiga responsabilizarse de su proceso. Después realizamos una escucha activa,
En esta fase lo que hacemos es recoger información del paciente que nos ayuda a detectar áreas deficitarias que ponen en peligro la realización de conductas de autocuidado en el domicilio del paciente, tanto reales como potenciales. Aquí no nos fijamos solo en los conocimientos, en lo que sabe, sino que también hablamos sobre sus experiencias previas, si le ha pasado antes, si no, sus opiniones, sus creencias, su escala de valores. Todo eso es muy importante, incluso detectar ideas preconcebidas. Estudios demuestran que es mucho más fácil aprender algo sobre lo que no tenemos ninguna información que intentar interiorizar algo que choca con una idea preconcebida mía. Por lo tanto, si yo no sé detectar en el paciente lo que ya lleva de base, su equipaje, puede ser que o bien no se acuerde lo que yo le digo o que si choca se acuerde más, prevalece lo que él tiene aprendido. Por lo tanto, es importante detectar a este nivel ideas preconcebidas. Una vez hecho esto, pasamos a educar, teniendo en cuenta lo que ya hemos recogido antes, teniéndolo esto en cuenta. No ofrecemos la misma información a un paciente que ha llevado 3 escayolas el mismo año a alguien que es la primera vez que le ocurre. Una vez hecho esto, pasamos a una fase muy importante, que es redactar y entregar el informe de autocuidado. El informe de autocuidado podemos definirlo como esa documentación donde plasmamos por escrito todas las recomendaciones y consejos que hemos llegado a un acuerdo con el paciente en la fase anterior, ¿vale? Para que lo pueda consultar en su domicilio siempre que sea necesario. Y por último, evaluamos. Muy importante tener claro qué es lo que ha entendido el paciente, porque yo puedo decir las cosas muy bien, para mí están muy claras, lo he podido escribir de una forma muy clara, pero el paciente no lo ha podido recibir así. Pedir feedback, que a veces nos llevamos sorpresas. ¿Qué es lo que sacamos con estas fases? Conectamos con el paciente, implicamos al paciente en su proceso y personalizamos a cada paciente lo que necesita. Esta forma de trabajar parte de un cambio de cultura. El foco está centrado en el paciente, ya no es un mero receptor, sino que pasa a ser un interlocutor. Estamos al mismo nivel que él. En la universidad a muchos nos inculcaron el papel de expertos. Nosotros tenemos el conocimiento y somos los encargados de transmitirlo al paciente, que es sentado, escucha y acata. Y ya está, es un objeto pasivo. Ahora ya no, con esta labor escuchamos más que hablamos, y cuando hablamos y preguntamos no es para responder, sino sobre todo es para comprender. Tenemos que cambiar el chip y ver que el paciente es el responsable de su autocuidado. Es decir, por mucho que nosotros hagamos, si el paciente no es capaz de verlo, será muy difícil que consiga llevar el autocuidado de una forma satisfactoria en su casa. ¿Vale? Entonces, él es el responsable y nosotros somos los actores, los profesionales que le ayudaremos a llegar a ese objetivo. ¿Vale? Por lo tanto, la relación que establezcamos con él, la relación de confianza, influye mucho en los resultados. ¿Vale? Es un factor motivacional muy importante. Abandonamos el modelo autoritario de te tienes que curar la herida una vez al día y pasamos al participativo. La herida ya se puede curar una vez al día. ¿Cómo te ves para curártela en casa? ¿Tienes algún problema? ¿Te atreverías? Y a partir de ahí construir, dejarle que participe en ese proceso, porque él es el protagonista. ¿Qué implica este cambio de cultura? Orientación al usuario, hablar menos y escuchar más, y personalización. ¿Y en qué se traduce este cambio de cultura? Es un valor añadido a la atención sanitaria del paciente, aumenta la seguridad del paciente y su autonomía, aumenta la calidad percibida por el paciente y ayudaría a disminuir la IT. Lo pongo en condicional porque ahora mismo no tenemos datos, no os puedo dar números, pero es un bonito desafío que tenemos ahora para poder demostrarlo, y ahí dejo ideas de póster para el año que viene. La implantación, bueno, como todos los comienzos, pues son duros. Al principio pues no se contaba con una localización, no había despachos donde realizar la educación al autocuidado de una manera eficiente, no había acceso a impresoras. Aparecieron resistencias por parte de personal administrativo, personal sanitario. Ante los cambios es normal, es una reacción humana y suele suceder. Si bien es cierto, ahora las cosas han cambiado mucho, seguimos mejorando, pero ya el tema de localización, se están construyendo despachos y sitios donde realizar la educación al autocuidado, acceso a impresoras, ¿vale? Y además con paciencia, con diálogo, incidiendo en el trabajo en el equipo, al final quien sale beneficiado es el usuario. ¿De acuerdo? Mejoramos y quien sale beneficiario es el usuario. Bases de la implantación en los centros de ASEPEIO. Localización, lo que hemos hablado.
sitios donde impartir la educación al autocuidado, manteniendo la intimidad del paciente y acceso a impresoras. Después está el pilar de chamán, con la actuación de cuidados enfermeros inicial, como ha comentado mi compañera. Con ello lo que hacemos es que automáticamente el NIC de enseñanza individual se queda registrado y además nos aparece la hoja en blanco para poder registrar el informe del autocuidado. Con esto se integra toda la información y todo nuestro trabajo dentro de la historia clínica, siendo mucho más visible y accesible al resto de nuestros compañeros. Y por otro lado tenemos las plantillas de la DART de recomendaciones al paciente, que son una ayuda de información contrastada por la DART a la hora de elaborar el informe de autocuidado. Y por último, y no menos importante, tenemos la formación. La formación de enfermería ha sido un pilar básico muy importante y cuidadosamente planificada, ¿vale? Tenemos dos fases. La presencial, que yo creo que la mayoría ya la hemos realizado, y como objetivo tiene mejorar la respuesta de los pacientes a la educación al autocuidado. La relación de confianza es algo, como hemos dicho, es muy importante, factor motivacional, y se puede ensayar, practicar y motivar y fomentar. Tratamos la relación de confianza con el paciente, cómo crearla, gestión de las emociones, autorregulación y visualización y validación de la emoción del paciente, cómo obtener y dar información de forma efectiva y cómo cerrar la entrevista llegando a un acuerdo con el paciente. Por otro lado, tenemos la formación online, que junto con la DAS y la UCA he desarrollado y ahora mismo se están realizando las ediciones. De hecho, el lunes empieza una. Como objetivo, pues era planificar la educación al autocuidado. Y temas que se están tratando es obtener la información siguiendo necesidades de Virginia Henderson, planificar los autocuidados basados en la mejor evidencia y cómo redactar una hoja al autocuidado. A ver, redactar una hoja, si yo explico estupendamente a los pacientes, si yo estoy una hora, le explico lo que haga falta, él me entiende, repito, él me repite. ¿Por qué es necesario el redactar y entregar por escrito una hoja de información de educación al autocuidado? Bueno, pues porque al salir de la consulta al paciente, nada más salir, entre el 40 y el 80% de la información que le hemos entregado se le olvida directamente. Y lo que es peor, de lo que recuerda, el 50% lo recuerda mal. Por lo tanto, creo que solo con estos datos ya tenemos suficiente como para ver la necesidad que tenemos de escribir lo que hemos dicho, lo que hemos llegado a un acuerdo con el paciente para que lo pueda consultar en su casa. Estaréis de acuerdo conmigo en que si un paciente no recuerda lo que tiene que hacer en su casa, no lo va a hacer. Y lo que es peor, si lo recuerda mal, puede tener consecuencias negativas. En la memoria de los datos hay 3 factores relacionados. El paciente, su edad, su nivel de cultura y sobre todo la ansiedad que pueda tener en la consulta. Si está nervioso es más fácil que se le olviden cosas. Por otro lado están factores relacionados con el profesional, es decir, con nosotros mismos. Si hablo muy deprisa, si utilizo un lenguaje demasiado técnico, si no soy capaz de conectar con el paciente, se crea una barrera que dificulta mucho conseguir los objetivos. Y después, ¿cómo ofrecemos la información? Verbal versus escrita. Esto no es una guerra entre ellas, no es una con respecto a la otra, sino es que son complementarias. La verbal tiene su objeto es decir, es necesaria. La información verbal tiene su objeto tiene sentido porque si le damos solo por escrito las recomendaciones del Clexane, por ejemplo, de cómo colocar la heparina de bajo peso molecular, sin contarles nada, desde luego el paciente no va a entender nada. Por lo tanto, fundamental, hablar y explicar al paciente. Y aparte, la forma verbal ayuda a implicarlo en su proceso. Pero después la escrita es que le da seguridad al paciente. Por un lado, cierra nuestro trabajo, es decir, por un lado por nosotros, porque hemos hecho un trabajo que permanezca y que se vea el objetivo y que se vea el resultado. Y por otro, seguridad del paciente, para que casi es un derecho del paciente el tener en casa esa información, poder consultarla. Para que cumpla ese objetivo, tiene que tener ciertas características el informe. Uno, que sea legible. Utilizar una fuente que sea lineal, es decir, que no sea rococó, ¿vale? Una fuente legible. Un tamaño de letra amplio, que para letra pequeña ya está en los bancos. Que sea grande, para que la pueda leer bien. Y por favor no escribir mayúsculas, que se lee muy mal un texto todo en mayúsculas. Después que sea comprensible. Una idea por frase. No párrafos enteros. Un párrafo muy largo, al final, a la segunda línea, el paciente lo deja de leer. Recomendaciones concretas. Es mucho más sencillo recordar y entender
beba al menos 6 vasos de agua al día, que aumente la ingesta hídrica. Es decir, frases sencillas, concretas, llanas para que el paciente lo haga en su casa. Y por último, atender a los ítems de las agendas del autocuidado. Es importante, no quiere decir que tengamos que escribir todo esto de aquí. Hay que tenerlo en mente para detectar los déficits del paciente y lo que él tenga déficit, entonces incidir en ello. Que hay que tener en cuenta la enfermedad, qué le pasa, sabe lo que le ocurre, autocuidados a realizar en su domicilio, la medicación, complicaciones, qué es normal, qué es lo esperable, qué es lo que no es normal, ante qué hay que consultar, dónde tengo que ir. Todo eso da mucha seguridad al paciente y además material complementario que creamos necesario que tengamos que darle. Y ya por último, comentaros la evaluación. Este programa se va a evaluar en 2 vertientes. La cuantitativa se mide la relación de visitas iniciales con baja con el registro de cuidados enfermeros iniciales. Mensualmente se saca un informe para ver el grado de implantación. Y por otro lado, la cualitativa. Es decir, la Dirección de Enfermería de la DAS, en el informe de control y gestión que realizan 2 veces al año, medirán el informe, la calidad del informe entregado en base a los ítems que acabamos de ver. Y en un futuro mediremos la satisfacción del paciente llamando telefónicamente de forma aleatoria a todos los que hayan tenido registrado en Chamán una actuación de cuidados iniciales de enfermería para conocer su grado de satisfacción con respecto a la atención recibida. Y ya por último me gustaría destacar de este programa que aumenta la autonomía y la satisfacción del paciente, favorece su pronta recuperación y permite desarrollar las competencias de las enfermeras en beneficio del usuario y de la mutua, que para eso estamos. Muchas gracias.